normalmente como que no gusta mucho, ¿verdad? Y de manera general como que todo el mundo se queja del trabajo. A pesar de que hay algunos trabajos que en realidad no son ni tan pesados ni nada, pero bueno, todo el mundo se queja, ¿verdad?, del trabajo. Sin embargo, también sabemos, ¿verdad?, también sabemos que hay algunos trabajos que son muy complicados, ¿verdad? Sí son pesados, muy difíciles. Personas que se desplazan mucho tiempo en el transporte para llegar hasta su trabajo. Trabajan todo el día y regresan muy tarde. Y bueno, sí hay personas que padecen mucho más por cuestiones del trabajo. ¿Saben? Lo que me llama la atención es que cuando a estas personas que se padecen más por esto, les dicen que si pues no es difícil, dicen pues sí es difícil, pero dicen todo lo hago porque mis hijos tengan lo necesario, ¿no? O sea, ¿quién los impulsa a tal sacrificio? Los hijos. Los hijos son el impulso para que ellos puedan mantenerse en esa situación. Y a veces, bueno, el esposo, la esposa, la familia en términos generales, es decir, siempre hay alguien que es el motor que impulsa las acciones de las personas. Pero nosotros, hermanos, nosotros como cristianos, ¿quién nos debe o quién nos impulsa a hacer lo que nosotros hacemos? ¿O quién debe impulsarnos para hacer lo que nosotros hacemos o debemos hacer? Bueno, por eso titulé así la predicación de hoy, impulsados por el Señor Jesucristo. Los cristianos debemos actuar, lo que tenemos que hacer tiene que estar impulsado por el Señor Jesucristo. Y la predicación del día de hoy la he dividido en tres puntos. El primero de ellos se titula Impulsados por el Señor Jesucristo para recibirnos unos a otros. Versículos 7 al 12. Miren, Pablo sigue hablando acerca de la tensión que había entre judíos y gentiles dentro de la iglesia de Roma. Acuérdense que la predicación de la semana pasada ampliamente se trató este asunto, los débiles y los fuertes en la fe, y básicamente era la tensión que había, la disputa que había, el conflicto que habría entre los creyentes judíos y los creyentes gentiles dentro de la iglesia de Roma. Bueno, parece que Pablo sigue tratando el tema en esta sección. Y él empieza diciendo en este verso 7, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió. Esta palabra, hermanos, recibir, significa literalmente tomar para uno mismo. Y tiene un sentido de referirse a un interés especial de parte de aquel que recibe. Es decir, alguien muestra un interés muy especial por otro y lo toma para sí mismo. Eso es lo que significa recibir. Y por eso, al tener un interés, al haber un interés especial, este recibir será un recibir sin hipocresía ni por obligación. Acuérdense que esta palabra recibir también se mencionó ya en el versículo 1 del capítulo 14 de la semana pasada. Espero que se recuerden, que dice, no es solamente recibir, bueno, porque ya no me queda de otra, porque tengo que hacerlo, porque bueno, pues si no me van a decir o me van a ver mal. No, es un recibir sincero, real, un recibir porque hay un interés por aquellos a los que quiero atraer hacia mí. Pablo le dice a los hermanos de Roma que deben tomarse a sí mismos, unos a otros,
manifestando un verdadero interés entre ellos mismos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y miren, para aclarar un poco más lo que Pablo desea transmitir allá a los hermanos de Roma, él les dice que se deben recibir así como el Señor dijo, nos recibió. Pablo se está incluyendo. Recíbanse como el Señor nos recibió. ¿Cómo lo hizo el Señor? Bueno, el Señor lo hizo sin distinción. Lo hizo sin que hubiera mérito alguno en aquellos a los que recibió. Los recibió el Señor en una condición espiritualmente deplorable. Y a pesar de estar en esa condición, el Señor tuvo un interés por cada uno para tomarlos a sí mismo. Eso es lo que había hecho el Señor con cada creyente. Y Pablo les está diciendo, de esa manera, así como ustedes fueron recibidos por el Señor, ahora recíbanse unos a otros. Y termina Pablo en este verso 7 diciendo que esto es para gloria de Dios, para gloria de Dios. En primer lugar, el Señor nos ha tomado, dice Pablo, incluyéndose a Él mismo, y esto, o sea, el que el Señor haya tomado a los que Él escogió para salvarlos, bueno, esto ya glorifica a Dios. Le da la gloria porque la manifestación, se está dando la manifestación de los atributos de Dios. A través de esos atributos, Dios está obrando la salvación. Y por eso Dios es glorificado. Y de la misma manera, cuando los creyentes, dice Pablo, se reciben unos a otros, en eso también Dios es glorificado. Pero notemos, hermanos, el énfasis que quiero transmitirles. Esto es por la acción del Señor Jesucristo. Por lo que el Señor Jesucristo ha hecho con los creyentes, es que Pablo los exhorta a que ellos respondan de la misma manera. Es decir, el Señor es quien debe impulsarlos. Él es el motor que impulsa esta acción. A continuación, ahí en los versos 8 al 12, Pablo vuelve a hablar acerca de cómo, pero no exclusivamente a ellos, solo en primer lugar, pues en su plan salvífico, de ninguna manera los gentiles estaban excluidos. En el plan de Dios, los gentiles siempre estuvieron considerados para ser incluidos en el pueblo de Dios. Inicia Pablo diciendo ahí que Cristo vino a ser siervo de la circuncisión. Y hermanos, esta es una declaración impactante realmente. Cristo vino a ser siervo. El Señor vino a servir. Y vino a servir en primer lugar, dice ahí, a la circuncisión. Cuando Pablo está hablando aquí de la circuncisión, se está refiriendo al pueblo judío, al pueblo de Israel, ¿sí? El Señor vino a servir a su pueblo, al pueblo de Israel. Y les digo que esto es una declaración realmente impactante. El Señor vino a servir. Pero esto es lo que el Señor Jesucristo mismo dijo de sí mismo allá en Mateo 20:28 y en Marcos 10:45, ¿se acuerdan? Él dijo que Él no había venido para ser servido, sino había venido para servir. Y ese servicio consistía, dijo ahí, en poner su vida en rescate por muchos. Hermanos, sin duda que esto que el Señor está diciendo hace eco de Isaías 52.
el siervo sufriente, aquel que viene a poner su vida por los demás, por el pecado de los demás. Y Pablo también se refiere de esta misma manera al Señor, allí en Filipenses capítulo 2 de los versículos 5 al 10. Él no tomó en cuenta ser igual a Dios, sino que se hizo hombre, se humilló a sí mismo, tomó forma de siervo, dice. Forma de siervo. Y otra vez, hermanos, qué ejemplo tan impresionante. El Señor del universo, el soberano, el Rey, vino a ser servidor de su pueblo Israel en primer lugar. El Señor así lo hizo en su ministerio terrenal, la primera vez que el Señor vino a esta tierra. Él vino a predicar las buenas nuevas del reino de Dios, primero al pueblo de Israel. Él vino a establecer el reino en Israel. Y claro que, de acuerdo con los profetas de allí, el reino se extendería a todas las naciones. Él vino primero a su pueblo. Acuérdense, cuando él vino, por ejemplo, allá el caso de la mujer sirofenicia, ¿se acuerdan? Que vino al Señor para que curara a su hija, sanara a su hija, y que le dijo, pues no, porque soy enviado a Israel. Bueno, por la fe de esta mujer, ya saben, el Señor accede y le concede su petición, sana a su hija, pero él dejó en claro, él vengo primero a mi pueblo. Cuando él envía a predicar a los suyos, ¿se acuerdan? Les dijo, vayan primero a las ovejas de Israel, no se desvíen por otro camino, vayan al pueblo. Sí, el Señor vino en primer lugar al pueblo de Israel. Y los creyentes de la iglesia de Roma deberían estar conscientes de esto, pero no deberían olvidar que mediante ese servicio que el Señor vino a dar a su pueblo, Él estaba mostrando la verdad de Dios. Esto es, Él vino a mostrar a través de ese servicio que lo que Dios había dicho, lo que Dios había prometido, eran cosas verdaderas y se iban a cumplir. De alguna manera, a través de este servicio, el Señor estaba diciendo que Dios es fiel, y que iba a cumplir lo que había prometido. Y dice allí Pablo, en estos versículos, que ese servicio del Señor, declarar a Dios fiel, tenía un doble propósito. Primero, confirmar las promesas hechas a los padres. Y en segundo lugar, que los gentiles glorificaran a Dios por su misericordia. Dos propósitos. Uno tiene que ver con Israel, el otro tiene que ver con los gentiles. Primero, las promesas hechas a los padres. Si se acuerdan, los padres eran Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios había hecho promesas múltiples, no era una sola, si se acuerdan. Iban a ser una gran nación, iban a habitar aquella tierra, e iban a ser, no los padres, sino a través de su descendencia llegaría para que fueran bendición a todas las naciones. Me parece que cuando Pablo está hablando aquí de las promesas hechas a los padres y con base en el contexto, se está centrando más en esta parte de esas promesas que Dios había hecho a los patriarcas del pueblo de Israel. A través de su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Y esto ya sabemos, se cumplió en la salvación provista por el Señor Jesucristo a través de su muerte y su resurrección. Y como escrito Pablo al principio de la carta, al judío primeramente, pero también al griego. Al judío primeramente. El Señor había venido para declarar que esas promesas que Dios había hecho se cumplían
En el pueblo judío, primero a ellos. Pero en segundo lugar, el segundo propósito, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Los gentiles nunca estuvimos relegados del plan de Dios. Ciertamente, como el Señor Jesús le dijo a la samaritana, Juan capítulo 4, la salvación procede de los judíos, pero siempre con miras a alcanzar a todos los pueblos de la tierra, para que fueran bendición a todas las naciones. Y esto se dio solo por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios se manifestó también la salvación a los gentiles. Por eso el propósito es que los gentiles glorificaran a Dios por esa misericordia que recibirían a través de la salvación en Cristo. Enseguida, versos 10 al 12, Pablo va a citar algunos pasajes del Antiguo Testamento. Ya saben que lo he hecho anteriormente, si se acuerdan, ¿verdad? Hemos visto cómo Pablo ha venido citando continuamente el Antiguo Testamento. Ahora, las citas que va a mencionar aquí Pablo, estas escrituras, miren, estas escrituras no revelan el establecimiento de la iglesia. Estamos hablando de ¿qué? De judíos y gentiles, ¿verdad? Dentro de una misma iglesia. ¿Sí? Ok. Estas escrituras no revelan el establecimiento de la iglesia. Y no lo hacen porque la iglesia era un misterio. Pablo lo dice así en la carta a los Efesios. Acuérdense, se nos recordó la semana pasada o antepasada, no me acuerdo, pero un misterio es algo que sí ya estaba determinado con Dios, pero que no estaba revelado en el Antiguo Testamento. Hasta que el Señor Jesucristo, el tiempo del Señor Jesucristo, y a través de la inspiración que Dios da a los profetas, a los apóstoles, se revelan cosas que no estaban reveladas en el Antiguo Testamento. La iglesia era esto. La iglesia no estaba revelada, por eso era un misterio. Y por eso estos pasajes que Pablo está citando no hablan de la iglesia, de esa unión en un solo cuerpo, de dos pueblos hizo uno. Aquí no lo revela así porque no era un misterio todavía. Sin embargo, sí, estos versículos claramente hablan de cómo los gentiles iban a participar junto con el pueblo de Israel, con el pueblo de Dios. Dicen, por ejemplo, dicen en primer lugar que a ellos, a los gentiles, se proclamaría el nombre de Dios. En segundo lugar, dice que los gentiles se alegrarían junto con el pueblo de Dios. En tercer lugar, dice que los gentiles alabarían y magnificarían al Señor. Y en cuarto lugar, dice que los gentiles serían regidos por el Mesías. Dice ahí el verso 12, estará la raíz de Isaí. ¿Quién era la raíz de Isaí? El Mesías, Y dice, y el que se levantará, o sea, estará la raíz de Isaí, que es el Mesías, y el que se levantará, que es el mismo, a regir a los gentiles. ¿Qué es esto? Que los gentiles también iban a estar bajo el reinado del Mesías. ¿Qué quiere decir esto? Que iban a ser parte de su pueblo, del pueblo del Mesías. Esto es lo que nos dicen estos primeros versículos de la porción que nos corresponde el día de hoy. Y hermanos, es seguro que no nos equivocamos, porque lo hemos visto en la carta y en la predicación de la semana pasada. No nos equivocamos al decir que en la iglesia de Roma había conflicto entre los hermanos, básicamente entre los hermanos de origen judío con los hermanos de origen gentil, de otras naciones. Había conflicto entre ellos, y Pablo lo ha señalado varias veces durante la carta.
y puntualmente, muy puntualmente atacado el tema en el capítulo 14, en la predicación que se vio el domingo pasado. Ahora, en esta sección que estamos viendo, bueno, él sigue hablando sobre el asunto y a mí me parece que es claro lo que Pablo les quiere reafirmar en estos versículos. Insiste en que deben recibirse unos a otros, judíos y gentiles. No solamente, pero acuérdense, no solamente en el sentido de dejar el conflicto, bueno, está bien, ya no nos vamos a pelear, pero tú por tu lado y yo por el mío. No, esa no era la idea. No solamente de dejar el conflicto y tolerarse, simplemente, bueno, pues ya te tengo que tolerar, no me queda de otra, bueno, ya. No, ese no era el sentido. Había que mostrar, como explicamos, un verdadero interés de los unos para con los otros. Un interés especial. Tenían que recibirse entrañablemente, porque tal era la manera en la que ellos habían sido recibidos por el Señor Jesucristo, quien de hecho se había presentado como un siervo, primero para la salvación de los judíos, pero también para la salvación de los gentiles. Y por eso, ninguno de ellos, ni en lo individual, ni como grupo, ni judíos ni gentiles, podían sentirse más que los otros, y no podían despreciar a los otros. ¿Cómo operaba esto? ¿Cómo deberían operar esto? Por el ejemplo, por la acción del Señor Jesucristo. Entonces, el Señor Jesucristo era quien debería ser el impulsor del actuar en la iglesia de Roma. Bien, hermanos, entre nosotros pues no hay diferencias raciales, ¿no es cierto? Bueno, unos más morenitos que otros, pero bueno, no pasa de eso, ¿verdad? Aunque, ¿qué decimos los morenos de los blanquitos? Ah, son güeros de rancho, ¿verdad? Bueno, pero diferencias raciales no las hay entre nosotros. Sin embargo, nosotros debemos poner suma atención en este principio de recibirnos los unos a los otros. No hay algo racial como judíos y gentiles, no pasa eso aquí, pero ese principio, porque el principio es recíbanse unos a otros, ese principio sí debemos ser muy cuidadosos en estarlo practicando. Y lo debemos practicar, lo debemos hacer y debemos recibirnos así como el Señor nos ha recibido a cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo nos recibió y nos salvó, pero esto fue de manera individual, no en grupo, ¿sí? De manera individual el Señor nos recibe y nos salva, pero hermanos, no nos olvidemos que esto invariablemente nos conduce a la formación de una comunidad, que es la iglesia. Por tanto, debemos recibirnos unos a otros en la comunidad de la iglesia. Miren, al respecto, hermanos, en nuestra iglesia hay muchos de ustedes que así lo hacen. Hay un verdadero interés por los hermanos y hay un tomarlos para sí mismos. Se nota, se percibe, es evidente en muchos de ustedes. Y bueno, alabamos a Dios y los alabamos a ustedes que hacen estas cosas. Sin embargo, también hay en nuestra iglesia varios de ustedes, para los que los hermanos solo son otras personas que se reúnen en el mismo templo donde ustedes vienen el domingo. ¿Se los reciben entrañablemente? No, pues sí.
Les digo hermanos porque todos los que todos los que entramos aquí nos decimos hermanos, ¿verdad? De repente nos visita alguien que no es ni cristiano, pero no importa. ¡Ay, hermano! O hermana, ¿no? Ni son, pero bueno, ahí estamos. Entonces así nos decimos hermanos, pero recibirlos entrañablemente, no, hay algunos que no. Hay algunos, les repito, que el resto de la congregación es solamente otras personas que se reúnen en el mismo templo. Solo es eso. Y toman una actitud incorrecta porque... Y me lo han dicho, o sea, algunos me lo han dicho. No, hermano, ¿sabe qué? Por eso cuando termine el culto, yo mejor me corro y me salgo y me voy. Yo no quiero hablar con nadie. Porque así me evito problemas. Para no entrar en problemas y conflicto con nadie, termina el culto y yo me voy. Hermanos, esa es una actitud incorrecta. No. De esa manera, quien hace esto no está mostrando un interés especial por los demás hermanos y tomándolos para sí mismo. Entre más lejos, mejor parece, ¿verdad? Pero esa no es la enseñanza bíblica que aparece en esta porción. Y hermanos, debemos de recordar que tenemos que hacerlo y debemos hacerlo así como el Señor lo hizo con nosotros. Ahora, veamos, hagamos una evaluación nosotros mismos de cuál era nuestra condición antes de que el Señor nos rescatara, antes de que naciéramos de nuevo, antes de que el Señor nos regenerara. ¿Cómo éramos? ¿Éramos dignos de algo? ¿Teníamos algún mérito? Y sin embargo, el Señor aún así, nos amó y nos recibió. Pero nosotros somos bien dados a buscar los 258,328 defectos que tiene el hermano para mejor ni hablarle, ¿no? Y aún, hermanos, en nuestra condición ya de salvos, todavía tenemos grandes defectos y hacemos estas cosas. Hay que quitar todo eso, hay que corregir todo eso, porque el mandato es: recíbanse unos a otros, así como Cristo los recibió a ustedes. Ahora, hermanos, llegamos al versículo 13. Y miren, no lo he dividido como un punto de la predicación propiamente, aunque sí le quiero dedicar una explicación muy puntual y especial. Porque miren, en este versículo 13 de Romanos 15, Pablo llega al final de esa gran porción de la exhortación práctica para la iglesia de Roma. Aquí se acabó en el versículo 12. Lo último que dijo respecto de esta aplicación práctica se acabó en el verso 12. Y ahora, en este verso 13, pudiera ser el final de la carta en sí, ya ahí pudiera acabarse. Sin embargo, Pablo todavía va a dedicarle una buena porción a hablar en esta parte final de la carta de su propio ministerio. Va a reafirmar su deseo de visitar a los hermanos de Roma y va a saludar a muchos conocidos que él tenía en esa iglesia. Pero en este verso 13 ya pasa, a partir del versículo 14, a esas cosas. Por eso les digo que el verso 13 bien pudiera ser el final inclusive de la carta. Y en este versículo 13, Pablo expresa un deseo de bendición para los hermanos de Roma. Un deseo de bendición que a la vez es una oración que Pablo hace a favor de ellos. Él empieza hablando de Dios, diciendo que es el Dios de esperanza. En el verso 5, Pablo ha dicho que Dios es el Dios de la paciencia y de la consolación. Y ahora en el verso 13 dice que es el Dios de la esperanza. Pablo está hablando aquí de quién es Dios. Está hablando de sus atributos. Está describiendo a Dios.
Miren, aunque evidentemente no de una manera directa como lo está haciendo aquí, Pablo a través de toda la carta ha estado hablando de los atributos de Dios. Ha dejado claro que Dios es santo y por eso la iniquidad del hombre genera la separación de él, porque Dios es santo y el pecado del hombre no puede estar en la presencia de Dios. Dios es santo. Dios es justo y por eso sobre el hombre pecador no puede más que derramarse su ira, porque Él es justo. Y se derrama su justicia en condenación eterna. Pero Dios es amoroso y misericordioso. Y por eso provee a través de la muerte y resurrección de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el medio para la justificación, la reconciliación, la redención, la santificación y la glorificación de los creyentes, porque Él es un Dios amoroso y misericordioso. Por eso es que el hombre solo puede tener esperanza en Dios. Está llegando al final de la carta. El Dios de la esperanza, porque la única esperanza para el hombre es ese Dios. Y sin duda que esta es una excelente manera de terminar la carta. Pero ahora, además, ahí en el verso 13, se manifiesta el deseo de Pablo para que el Dios de la esperanza llene de todo gozo y paz a los creyentes. Y lo haga en Él, dice ahí, en Él creer, por la fe. Miren, cuando nosotros hablamos de fe, invariablemente nos vamos a ese aspecto de la fe en cuanto a salvación. Si hablamos de fe, hay que creer para ser salvos. Normalmente por ahí nos vamos, pero el asunto del creer, del tener fe, abarca no solamente el momento de la salvación o para salvación, sino que abarca toda la vida del creyente. Sí, la fe salva, pero también la fe preserva, la fe mantiene, la fe sostiene. La fe permanente en Dios es lo único que puede llenar al creyente de gozo y paz, solo eso. Gozo y paz que se encaminan a que los creyentes abunden en esperanza. ¿Cuál esperanza? La esperanza en toda la obra redentora de Dios. ¿Podría haber una esperanza mayor, una esperanza mejor? Definitivamente no. El extenso tratado sobre la teología de la salvación y la aplicación práctica de esta teología o de esta salvación, que Pablo ha desarrollado a través de 15 capítulos, bueno, esto explica perfectamente el por qué esa esperanza del creyente en Dios es algo inigualable. Y esta esperanza es exclusiva de los creyentes. Y lo que los sostiene en esa fe y en esa esperanza, termina diciendo Pablo en el verso 13, es el poder del Espíritu Santo. El hombre no podría hacer nada por sí solo. Él se mantiene en esperanza por el poder del Espíritu Santo que lo sostiene en su fe en el Dios de la esperanza. Vamos al siguiente punto. Impulsados por el Señor Jesucristo para servirlo. Impulsados por el Señor Jesucristo para servirlos. Versículos 14 al 21.
Como ya dije hace un momento, Pablo ya no desarrollará más temas ni teológicos ni prácticos. Y por eso el verso 13 sería una buena manera de concluir su carta. Pero todavía dedicará una buena parte para hablar de su propio ministerio, a reafirmar su deseo de visitar a los hermanos de Roma y a saludar a muchos conocidos que él tenía en esa iglesia. Ahora, de esta también extensa sección, de la parte final de esta carta a los romanos, bueno, nosotros solo vamos a considerar los versículos 14 al 21 y ahí terminaremos las predicaciones sobre esta carta. Pablo reconoce en estos versículos que los creyentes de Roma están llenos de bondad y conocimiento. Es decir, ellos sabían bien los principios, entendían bien lo que Pablo les había escrito, ya lo sabían, lo conocían. Dice Pablo, ustedes están llenos de conocimiento, yo lo sé. Y también están llenos de bondad, o sea, tienen amor suficiente entre ustedes. Y dice, y por eso, podían amonestarse unos a otros. Si había alguna falla, había algún problema, ellos bien pudieran amonestarse unos a otros. Sin embargo, dice Pablo, les ha escrito y dice que lo ha hecho con atrevimiento. Y aclara que lo ha hecho así por la gracia de Dios. Ya que por la gracia de Dios, él mismo, es decir, Pablo, dice, es un ministro, es decir, es un servidor. Es un siervo del Señor Jesucristo a quien se le ha encomendado el predicar el Evangelio de Dios a los gentiles. Por esto, dice Pablo, es que yo me atreví a escribirles. Ustedes pueden resolver las cosas, pero con atrevimiento les he escrito, porque hay esto es lo que me sostiene, esto es lo que me permite escribirles. Y dice Pablo ahí que esto tiene un propósito, que los gentiles finalmente sean ofrenda agradable y santificada a Dios por el Espíritu Santo. Por eso se atrevió a escribirles. Miren, sin duda que Pablo había logrado hacer esto de predicar el Evangelio, y por eso dice ahí a continuación en el verso 17, que por eso tiene de qué enorgullecerse, de qué gloriarse, dice ahí, de qué enorgullecerse. Pero noten, dice que tal orgullo es ¿en quién? En Cristo Jesús. No se está sintiendo muy contento, muy orgulloso por él mismo, sino su orgullo está en Cristo Jesús. No hay mérito en él, y tal orgullo es en lo que a Dios se refiere. No hay otro tema, nada más. Tiene que ver solamente con Dios. No ha predicado otra cosa que no sea el Evangelio de Dios. En el verso 18 dice algo en lo que quiero llamar su atención. Pablo no osaría hablar sino solamente de lo que Cristo había hecho por medio de él para lograr el propósito de que los gentiles obedecieran el Evangelio. Sí, se había cumplido ese propósito, pero Pablo no se va a atrever a hablar de nada más que solamente de eso. Dice ahí lo que Cristo ha hecho. No Pablo. Dice Pablo, lo que yo hice. No, lo que Cristo hizo. Pablo era solo el instrumento a través del cual Cristo había hecho las cosas. Y este es el punto central del énfasis que les he estado planteando durante la predicación. El Señor Jesucristo es el que impulsa el quehacer de la iglesia para que se reciban mutuamente. Pero también el Señor Jesucristo es el que ahora impulsa a Pablo para
para predicar el Evangelio, para comportarse como siervo de Jesucristo. Pablo presentó el Evangelio a los gentiles con la palabra, pero también con las obras, dice allí. Estas obras eran señales y prodigios poderosos. ¿Cómo lo diríamos hoy en una sola palabra? A través de milagros. Eso es lo que está diciendo Pablo. Yo prediqué, presenté el Evangelio por la palabra, pero también a través de milagros. Y ustedes saben que relatos específicos de milagros que Pablo haya hecho, no hay muchos, ¿verdad? Mucho menos en sus cartas. Por el libro de los Hechos sabemos de unos pocos, muy pocos. Sin embargo, este texto nos está diciendo que Pablo efectivamente hizo muchos milagros, muchos milagros. Y los hizo, aclara otra vez ahí, véanlo, solo por el poder del Espíritu Santo. Es decir, Pablo en sí mismo no tenía ningún poder. Solo era un instrumento mediante el cual el poder del Espíritu Santo obraba milagrosamente. De esta manera, como siempre lo fueron los milagros en todo momento, Pablo sustentó su mensaje del Evangelio, su palabra, eso que habló quedó sustentado, la veracidad y el poder de ese mensaje salvador del Evangelio quedó sustentado por los milagros. Los milagros nunca fueron lo máximo, solamente fueron el sustento del mensaje que se estaba proclamando. Y Pablo lo está usando de esta manera. Y dice ahí Pablo en estos versículos que ese mensaje que sustentó de esta manera llenó un territorio muy, muy extenso. Bueno, si leemos ahí los lugares que Pablo estaba mencionando, igual y los leemos y no tenemos ni idea, ¿verdad?, de dónde están ni cuánto abarcan, pero miren, para darnos una idea de lo extenso que fue la proclamación del Evangelio por Pablo, basta que vayan, tal vez en sus Biblias, ahí en los mapas, van a encontrar uno que diga los viajes misioneros de Pablo, ¿no? Y si no lo encuentran ahí en la red, lo encuentran muy fácil, ¿no? O sea, y se pueden dar cuenta, nos podemos dar cuenta de la extensión tan grande que Pablo llenó con el mensaje del Evangelio. Pero aclara que él nunca lo hizo en lugares donde el Evangelio, donde el Señor Jesucristo ya había sido predicado. Y dice allí, para que no edificara sobre fundamento ajeno. Otros hermanos, otros cristianos, otros discípulos, otros apóstoles estaban predicando en tal lado, estaban fundando iglesias. Pablo ya no se metía ahí, para que él no construyera sobre fundamento ajeno. Y termina Pablo esta sección con una cita más del Antiguo Testamento. Eso que aparece allí en el verso 21 es Isaías 52:15. Miren, hermanos, Pablo fue llamado a realizar un ministerio impresionante. Y lo hizo. Y lo hizo muy bien. Y no sin sufrimiento, porque sufrió grandemente. ¿Cuál era el motor que lo impulsaba a cumplir con ese servicio, con ese ministerio? El Señor Jesucristo, solamente Él. Miren, hermanos, creo que entre nosotros, por lo menos hasta este momento, ¿verdad? No sé en el futuro, pero por lo menos a este momento, creo que ninguno de nosotros ha sido llamado a realizar un ministerio tan impresionante. ¿O alguno de ustedes ya el Señor les está mostrando que tienen que ir a hacer cosas grandiosas? ¿No? ¿No? ¿Todavía no? Ah, bueno, entonces estoy bien, ¿verdad? Hasta el momento creo que ninguno de nosotros ha sido llamado a realizar un ministerio tan impresionante. Bueno, ya no digamos tan impresionante, ni siquiera impresionante, ¿no? Ni siquiera eso.
Sin embargo, hermanos, no debemos olvidar que nosotros sí hemos sido llamados a trabajar en la obra del Señor. A eso sí hemos sido llamados. Y eso, hermanos, aunque pareciera no ser impresionante, sí que es importante. Y es muy importante, porque es la obra del Señor. Y es una obra que trasciende este mundo, que trasciende esta vida. Y para poder realizar ese trabajo al que hemos sido llamados, el Señor Jesucristo debe ser el motor que impulse nuestro servicio a Él. Llegamos al final, llegamos a la conclusión, hermanos. Ustedes saben, ¿verdad?, que toda obra literaria, toda obra musical, inclusive toda película, ¿verdad? Toda película, toda serie de televisión, todo, absolutamente todo tiene un final, ¿verdad? Todo tiene un final. No siempre los finales son del gusto de todos, ¿verdad? Ahí están viendo una película o una serie y ahí están esperando y ya terminó. No me gustó ese final. Y por eso algunos quisieran un final diferente, ¿no?, que terminaran las cosas de otra manera. E incluso, saben que de algunas películas, algunas cosas, hay un final alternativo que sí es grabado, ¿sí saben eso, ah? De repente por ahí, van al cine, ven una película y termina así, y no les gustó, y no sé qué, y de repente por ahí aparece, ¿no?, en YouTube, oye, es el final alternativo de la película fulana, ¿no? Y hay un final extendido, diferente, no sé, así es. Hermanos, llegamos al final de la carta de Pablo a los Romanos. Llegamos al final de las predicaciones de esta carta. Hemos predicado sobre ella durante 29 domingos. 29 domingos. Que equivalen a 7 meses. Tuvimos nada más un par de paréntesis ahí en Semana Santa y en nuestro aniversario. Pero desde el 29 de enero hasta hoy predicamos sobre esta carta. Y saben, no lo hicimos de la manera tan detallada como hubiéramos querido. Ya saben que a veces tuvimos que atender pasajes muy extensos. Lo que empezamos el domingo 29 de enero, hermanos, hoy ha llegado a su fin. Pero saben, aquí no cabe la pregunta. No cabe la pregunta de si te gustó el final. Aquí no cabe la pregunta. Ay, ¿les gustó el final? No, eso no cabe. Porque eso no está a discreción nuestra. Porque este final es el final que Dios le inspiró a Pablo para escribir. Es el final que Dios ha decidido. Y sin duda que entonces es el final perfecto para la carta de los Romanos. ¿Saben, hermanos? Por eso no me gustaría saber si les gustó o no les gustó. Justicia por la cual nosotros éramos merecedores de la ira de Dios. Me gustaría saber si has entendido la amorosa y misericordiosa obra de Dios en el Señor Jesucristo, quien con su muerte y resurrección ha aplacado la ira de Dios y ha provisto para nosotros justificación, reconciliación, redención, santificación y glorificación. Me gustaría saber si has entendido que por causa de esa salvación tú estás llamado a vivir una vida práctica totalmente diferente a como lo vive el mundo. ¿Y cuánto me gustaría, hermanos, que tu respuesta fuera sí?
Hoy me queda claro, perfectamente claro, todo eso que me has dicho ahorita. Su respuesta es sí. ¿Ha quedado claro todo ese mensaje de la carta a los romanos? ¿Cuánto me gustaría que su respuesta fuera que sí? Pero sabes, más me gustaría ver que no solo lo has entendido, sino que lo estás viviendo. Que estás viviendo a la luz de todo lo que hemos aprendido en esta carta a los romanos. Eso nos gustaría mucho más. Quiero terminar, hermanos, la predicación de hoy y quiero terminar la serie de predicaciones de Romanos, leyéndoles un pequeño puñado de versículos de toda la carta, muy poquitos. Mi intención es como presentar una línea, un seguimiento de los temas de cómo han venido desarrollándose. Si pudiera resumirlos en pocos minutos, en 3 minutos, bueno, escogí para terminar estos versículos que nos hablan del sentido del mensaje de la carta a los romanos. Capítulo 1, versículos 1 al 4, el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Capítulo 1, versos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Capítulo 1, verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Capítulo 3, versos 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Capítulo 5, versículos 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Capítulo 5, versículos 8 al 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Capítulo 6, versos 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Capítulo 8, verso 1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Capítulo 8, verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Capítulo 8, versículos 29 y 30. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo,
para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Capítulo 12, versos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y quiero terminar con los versos con los que Pablo termina esta carta. Pero quiero invitarles a que los busquen y que los leamos juntos. Capítulo 16, versículos 25 al 27. Así termina esta hermosa y grandiosa carta. Todos juntos, dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto de tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo por siempre. Amén. Otra vez el 27. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Dios les bendiga.